Hola amigos y amigas, les saluda Catalina Álvarez, su tutor virtual. Estamos en el curso Taller de Currícula en Educación Inicial y hoy estudiaremos juntos sobre evaluación, sus técnicas y sus instrumentos, evaluación aplicada a la educación inicial. Para eso les he traído una frase de Pozo que dice: cada vez estoy más convencido de que la mejor manera de conocer la práctica educativa de un profesor es analizar cómo evalúa. Me parece que la evaluación es la ventana por la que el estudiante ve las metas del profesor, qué es lo que éste quiere de él y qué se le pide. Muy buena. A partir de esto, iniciamos definiendo lo que es evaluación como un juicio de valor sobre dos componentes. Uno, qué tan eficiente es la labor del docente, y dos, no menos importante, cuál es el nivel de desarrollo y aprendizaje de mis estudiantes. Iniciaremos haciéndonos una autoevaluación sobre cómo están nuestros procesos actuales de evaluación. Para eso les tengo algunos criterios técnicos dentro de una lista de cotejo que se funcionan como preguntas. Primera, ¿se lleva como un proceso cualitativo su evaluación? Usted dice sí. Eso quiere decir que no emiten notas ni siquiera para esas luego pasarles a números y luego letras, sino que se establecen procesos cualitativos totalmente. Muy bien. El segundo criterio técnico. ¿Tengo evidencias de evaluar permanentemente? Es decir, ¿tengo los papeles, tengo las pruebas de que evalúo permanentemente? 3. La evaluación es objetiva, es decir, la hago bajo criterios técnicos. 4. Aplico técnicas e instrumentos con criterios válidos. Eso quiere decir que yo conozco todas las técnicas y todos los instrumentos y dentro de esos pongo criterios relacionados directamente con la destreza. Pues puede ser sí o no, pongamos que sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Aplico instrumentos para diagnosticar a mis estudiantes? ¿Sí o no? ¿Aplico instrumentos para valorar el proceso de desarrollo de mis estudiantes? ¿Sí? ¿No? Y el último, emito el informe de registro formal y de análisis descriptivo del desarrollo humano. Explica para educación inicial como dos evidencias de la evaluación final o sumativa. Muy bien. Para eso tenemos que inicialmente ubicar los diferentes momentos de la evaluación. Hay tres momentos: la evaluación inicial o evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso y la evaluación sumativa, como la llaman algunos, o evaluación final. En la evaluación diagnóstica, la razón por la que hago evaluación diagnóstica es diferente tanto en educación inicial 1 como en educación inicial 2. En educación inicial 1, que es de 0 a 3 años, se busca el conocer la realidad, el contexto de mi estudiante, cómo es su estado de salud, sus gustos e intereses. Mientras que en educación inicial 2, de 3 a 5 años a más de lo que proponen para educación inicial 1, se debe conocer también cuáles son sus saberes previos, sus prerequisitos sobre los que se puedan desarrollar las destrezas adelante mencionadas. Entonces, para eso yo utilizo técnicas e instrumentos. Ya vamos a ver cuáles técnicas y cuáles instrumentos se ubican para educación inicial 1 y 2. En la evaluación de proceso tiene la única función de verificar el avance o logro del alcance de destrezas, cuyo fruto de esta evaluación de procesos es el que el docente pueda tomar acciones al respecto en función de la metodología que utiliza, el tiempo que está dando a cada una de las destrezas y más. Es decir, la evaluación de proceso es netamente formativa. Y en la evaluación final, que es llamada también evaluación sumativa, que es en la que nosotros, a partir de lo que hemos hecho desde la evaluación diagnóstica y la de proceso, emitimos dos tipos de informes según educación inicial, uno al final del quimestre 1 y otra al quimestre 2. Esos dos informes se llaman el informe de registro formal, que ya vamos a ver un ejemplo, y un informe de análisis descriptivo de desarrollo. Estos dos informes no se hacen por sí solos, sino que tan solo son el fruto de las técnicas e instrumentos aplicados en la evaluación diagnóstica y en la evaluación sobre todo de proceso o formativa. Muy bien, ahora, a partir de esto, y si es que vemos que aquí es muy importante las técnicas e instrumentos que apliquemos para elaborar los informes finales y sobre tomar acciones
formativas antes de terminar los años lectivos, debemos conocer ahora qué técnicas y qué instrumentos de evaluación tenemos. Pero antes tenemos que definir qué es una técnica y qué le diferencia del instrumento de evaluación. La técnica es la forma como llego a valorar en mis estudiantes sus desempeños, sus conocimientos, sus destrezas y su desarrollo. Es la forma, es el medio, mientras que el instrumento es en donde queda registrado esa técnica de evaluación. Es el formato, es la herramienta, es la evidencia misma concreta de mi proceso evaluativo en la técnica. Entonces, el instrumento es la evidencia de lo que se hace arriba. Para eso debemos conocer qué técnicas se ubican en educación inicial. En educación inicial tenemos 4 técnicas por excelencia. La entrevista, que todos la conocemos, la observación, que es una de las que más utilizamos en educación inicial, el diálogo y la encuesta. La diferencia, ustedes dirán, entre entrevista y diálogo, y es que la entrevista se hace generalmente a los padres o representantes o apoderados, y el diálogo es espontáneo y se hace generalmente con los estudiantes. A los estudiantes no hacemos tanto entrevista, sino diálogo. Ahora, ¿qué instrumentos tenemos? Cada técnica tiene sus propios instrumentos. Vamos a ver qué instrumentos nosotros debemos manejar en educación inicial. Ficha de matrícula es el primer instrumento. Tenemos otro, ficha de entrevista, anecdotario o registro anecdótico, lista de cotejo o checklist, escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas, otros lo llaman escala valorativa, portafolio, otros llaman portfolio, autoevaluación, que está dentro de la técnica de encuesta, rúbrica y los últimos informes de evaluación final, informe formal cualitativo, informe formal descriptivo. Ahora, les invito a que revisemos uno a uno los componentes de cada uno de estos instrumentos y ustedes posteriormente puedan revisar y utilizarlos con mayor claridad. Para eso vamos a dirigirnos a nuestro curso en la clase número 9, en donde encontraremos todos los formatos y ejemplos de cada uno de estos instrumentos, tales como ficha de matrícula, lista de cotejo y todos los que hemos analizado anteriormente. Los descargamos y podemos hacer el análisis respectivo. En la ficha de matrícula lo que nos dice la técnica es que no tiene ninguna ciencia, cada institución la puede elegir mientras ésta tenga algunos elementos importantes tales como datos personales, datos familiares, antecedentes educativos, quiere decir de qué centro vino, datos del embarazo y nacimiento como el tipo de parto, control de esfínteres, datos de salud que son muy importantes y luego ustedes podrán observar un ejemplo vacío y un ejemplo lleno para que ustedes posteriormente lo puedan aplicar. Muy bien, no tiene ninguna ciencia. Al final hay apoderados en caso de emergencia que hacer, entre otros elementos que me gustaría que ustedes se den el tiempo de revisarlos. Esta se llama ficha de matrícula y se aplica dentro de la técnica de entrevista y el instrumento así mismo llamado ficha de matrícula. Tenemos entonces ya el primer instrumento. Vamos al siguiente instrumento, que es la ficha de entrevista, que no es lo mismo que ficha de matrícula. La ficha de matrícula se hace al inicio del año, mientras que la ficha de entrevista es para conocer al niño, su familia, la percepción que ellos tienen de la institución. Siempre es importante que esta ficha de entrevista se la haga con anterioridad, es decir, no sea un tipo de entrevista informal, sino más bien estructurada. Eso quiere decir con las preguntas previamente diseñadas. Aquí les dejo un ejemplo que lo encontré en red, que está muy bueno, que tiene algunas preguntas ya listas para que usted pueda conocer un poco más del estudiante, que es lo que necesitamos en educación inicial. Entonces estaría dentro de la técnica entrevista, pero el instrumento se llama ficha de entrevista. Siempre es importante tener que, aun cuando usted tiene aquí ya definido qué va a preguntar, se pueden en ese momento presentar la necesidad de que hagan otras preguntas y ustedes lo pueden hacer mientras dejen esto registrado en observaciones de la misma entrevista. Esto se llama ficha de entrevista. Vamos, otro instrumento que tenemos es el que ya conocido registro anecdótico o anecdotario.
esta explicación que ustedes van a encontrar colgada en su curso, pues es la misma que tenemos en el currículo de educación inicial. Les puse para que no perdamos de vista ningún detalle. Esto es un ejemplo de registro anecdótico o anecdotario. Siempre es importante tener claro que hay que poner la fecha de la observación en donde sucede el evento, que no necesariamente debe ser negativo, y una descripción del evento que debe cumplir con la característica esencial de no ser una interpretación, sino una descripción totalmente objetiva. Aquí tenemos un ejemplo. En el mismo registro se van colocando las veces que yo he identificado eventos positivos o negativos sobre mi estudiante. Con esto yo al final hago los informes de los que hablábamos, así que estos siempre hay que tenerlos de cada estudiante. La lista de cotejo es una muy conocida y muy utilizada. Siempre es importante recordar que la lista de cotejo solo sirve para registrar la presencia o ausencia de algo, no el grado en el que se encuentra, sino solo si existe o no existe. Es por eso que toda lista de cotejo tiene una estructura similar a esta, en donde no puede faltar las palabras sí, no. Es decir, hay o no hay, no en qué grado hay, porque eso es otro instrumento. Y aquí les dejo un ejemplo. Los criterios van aquí arriba, sí, no, con sus nombres y el tiempo. Esta es la lista de cotejo. Ustedes igual la pueden descargar dentro de su curso. Otro que tenemos que es parecido a la lista de cotejo, pero se diferencia por un elemento esencial, es la escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas, como las llaman en el currículo de educación inicial. Es muy parecida a la ficha o lista de cotejo, con la diferencia de aquí que no van a encontrar ustedes sí y no, sino una escala. Sí es importante recordar que no solamente se pueden utilizar estas escalas de iniciada, en proceso o alcanzada, sino otras como las que proponen en el mismo currículo. La que sí hemos resaltado que no se puede utilizar dentro de la escala y que se utilizaba mucho antes es esta de utilizar palabras como satisfactorio, muy satisfactorio y poco satisfactorio, y que nosotros incluso vemos hoy que dentro de los informes que se entregan a padres en educación inicial todavía siguen utilizando estas palabras ambiguas, y que aclara el currículo en la página 65 de que no se deben utilizar más. Muy bien, esto es la escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas. Vamos a ver otro instrumento. El siguiente es el portafolio, otro muy utilizado, pero que hoy es importante que recordemos que el portafolio, para que se llame portafolio, no es la recolección o carpeta de todos los trabajos que hace el estudiante, sino es una selección planificada de cada uno de los trabajos, en donde no puede faltar la fecha de ejecución, que la puede poner el maestro, el comentario del docente sobre el trabajo que debe enterarse el estudiante y por qué se seleccionó el trabajo. Autoevaluación dentro del currículo, creemos que mal llamada autoevaluación, pues esta está dentro de la técnica de encuesta y no se llama autoevaluación, pues ese es el tipo de evaluación, no el instrumento, y que la llaman técnicamente escala de actitudes, en donde el estudiante se hace una autoevaluación sobre cómo mira algunos criterios o actividades ayudándose de gráficas o pictogramas. Aquí les dejo un ejemplo que es muy utilizado en educación inicial. Esta se llama escala de actitudes dentro de la técnica de encuesta, para que el estudiante pueda hacer lo que pide el estándar, autoevaluación. Tenemos otros muy conocidos y muy utilizados hoy como instrumento de evaluación, que es la rúbrica. Para eso les hago conexión a una de las páginas más utilizadas para hacer rúbricas, que es esta, en donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, varios ejemplos de rúbricas y van a identificar ahí fácilmente la diferencia entre una lista de cotejo. Recuerdan que siempre tenía sí y no. La escala sí tenía este tipo de escalas, como aún no empieza desarrollando, bien desarrollado, pero lo que no tiene es esta descripción. Esta solo la tienen las rúbricas, esta de decir cuándo es aún no, cuándo es empieza, cuándo es desarrollado. Es decir, aquí no se pone vistos necesariamente, sino ya tenemos muy claro, ya no es subjetivo el cómo ubicar en cada una de estas escalas. Esta se llama rúbrica y ustedes en esta página pueden encontrar para preescolar todas las que deseen y necesiten de acuerdo a las destrezas. Finalmente tenemos los dos informes,
el informe formal cualitativo y el informe formal descriptivo. ¿Qué tiene el informe formal cualitativo? Como hemos dicho, es un recolectar todas las técnicas e instrumentos del proceso antes de que termine el quimestre y poderlo ubicar en este informe que tiene siguientes datos: nombre, año, aula, ejes, ámbitos que se van a valorar, las destrezas y una escala en donde dice iniciado, en proceso o adquirido. Este es el informe cualitativo. Entonces, lo único que se hace es colocar los ámbitos y ejes. Aquí hay un ejemplo de un ámbito, usted debe colocar todos los ámbitos y eje para entregar el informe al padre de familia, las destrezas dentro de este casillero y la ubicación por niño de cómo se encuentra en cada una de esas destrezas. Pero este es solo el cualitativo. Hay instituciones que dentro de este mismo colocan el descriptivo, que es otro informe que se adjunta al informe cualitativo, que tiene la diferencia del anterior al no ubicarlas en una escala, sino ser un párrafo de una descripción sobre cómo ve el docente al estudiante en el ámbito aquí descrito. Esto se hace por cada uno de los ámbitos. Muy bien, esto es el otro informe, van a ver que no tiene nada de especial. Les invito a que bajen cada uno de estos ejemplos que fueron diseñados para usted dentro de su aula virtual